Hoy te enseñaré cómo sacarle el máximo provecho a ChatGPT. Te acompañaré paso a paso desde crear una cuenta, te explicaré cuáles son los alcances, cuáles son las limitaciones. Adicionalmente haremos algunos casos prácticos y muy importante, al final te voy a dar un secreto para que puedas potenciar el uso de esta herramienta. ¿Qué es ChatGPT? Un modelo de lenguaje creado por la empresa OpenAI, el cual ha sido entrenado para responder cualquier pregunta mediante texto que le haga un humano. Este responderá de forma coherente que te sorprenderán los resultados que obtendrás con esta herramienta. Algo muy importante es que he estado utilizando esta herramienta durante los últimos días. Esta herramienta fue liberada el 30 de noviembre del año 2022 y desde entonces ha generado una revolución que sin duda ha venido para quedarse, lo cual en este tutorial vamos a profundizar con algunos casos prácticos para que interiorices y puedas sacarle el mayor provecho a esta herramienta. Para acceder a ella es muy sencillo, tenés que ir a el link que te voy a dejar en la descripción de este video, que es openai.com. Una vez que estemos en openai.com nos vamos a ir aquí al borde superior y vamos a ver acá donde dice Try. Aquí le vamos a dar un clic y automáticamente lo que va a hacer es que nos va a pedir un correo electrónico. Una vez que nos pida un correo electrónico nos vamos a registrar. Una vez que nos registramos nos va a mandar un código de verificación a nuestro correo, lo ingresamos y listo. Si te logueas con Google Chrome, ahí lo va a almacenar y automáticamente una vez que ya estés accediendo a esta herramienta puedes acceder de forma rápida. Aquí te voy a dar un hack. ¿Qué es lo que yo hago? Normalmente en el menú principal, como lo podemos ver de Google, yo tengo algunos accesos directos. Aquí tengo ChatGPT, pero voy a explicarte cómo hacerlo. Por ejemplo, te va a aparecer un menú como este. Vamos a ver aquí donde dice agregar acceso. En este agregar acceso vamos a ponerle el nombre, muy importante, que es Chat, ¿verdad? Ponemos ChatGPT. Y aquí vamos a copiar la dirección de ChatGPT, que sería esta. La vamos a copiar con Control C. Y aquí la vamos a pegar con Control V o manzana V en caso de Mac. Le damos listo y automáticamente nos va a aparecer el icono de esta forma. Para acceder nada más le vamos a dar un clic y automáticamente ingresamos a la herramienta. Este es el menú de ChatGPT, como logras ver es un menú bastante simple, está completamente en inglés, pero no te preocupes si no sabes hablar inglés, igual puedes preguntarle a la herramienta y ella te va a responder en el idioma que le preguntes. Sin embargo, voy a hablar un poquito de la estructura de este menú. Aquí en el lado izquierdo podemos ver donde podemos iniciar un chat, aquí con solo darle New Chat, él nos va a abrir un chat nuevo. Acá en esto podemos ver también algunas opciones, por ejemplo podemos poner el Dark Mode, ¿verdad? O el modo claro, aquí lo podemos escoger. Aquí también hay un Discord de OpenAI. Un Discord es una red prácticamente de comunicación donde ahí podemos tener alguna conversación con OpenAI directamente, con algunos usuarios y tener ahí una comunidad bastante activa. Si te interesa puedes ingresar con solo darle un clic acá. Y aquí podemos salir de la herramienta. Ahora bien, en el menú principal aquí podemos ver algunos ejemplos. Aquí podemos ver algunas capacidades y algunas limitaciones. Muy importante. Ahorita vamos a hablar sobre ellas. Aquí vamos a ver prácticamente en el borde inferior, aquí es donde podemos nosotros escribir y preguntar. Si tenés algún problema con el inglés, no te preocupes, puedes traducir esta página con solo tocar el traductor de Google, que podemos verlo acá. Aquí le vamos a traducir a español y automáticamente aquí nos va a traducir todo al español. ¿Qué es lo que hace ChatGPT? ChatGPT puede hacer, como bien lo menciona aquí ejemplos, puede explicar la computación cuántica en términos simples. También, por ejemplo, podemos hacerle alguna pregunta como ¿tienes alguna idea creativa para el cumpleaños de un niño de 10 años? Entonces te va a hacer algunas propuestas. Y también puede él solicitarle un código, como por ejemplo, ¿cómo hago una solicitud de HTTP en JavaScript? Esta herramienta nos permite también consultarle sobre algún código de programación que estemos utilizando con alguna herramienta específica y ChatGPT nos va a brindar ese código.
Sobre las capacidades, recuerda que el usuario dijo anteriormente en esta conversación, ¿qué quiere decir esto? Que definitivamente ella se puede ir entrenando de acorde a las preguntas que le vayamos haciendo, y en el mismo chat puedes ligarte en el mismo contexto. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de eso. Permite al usuario proporcionar correcciones de seguimiento también, que es muy importante, de seguimiento sobre alguna conversación. Está capacitado para rechazar solicitudes inapropiadas. No todo lo va a responder dependiendo de lo que le estemos preguntando. Esta herramienta está entrenada para no darnos respuesta en caso de que sea algo, por ejemplo, bélico, o algo que realmente pueda atentar contra la seguridad de una persona o de una institución, etc. Ahora bien, limitaciones, muy importante. Mucho contenido hay en redes sociales y específicamente en YouTube, pero las limitaciones normalmente es algo que no tocan mucho, y aquí vamos a detenernos para analizar un poquito sobre ellas. Limitaciones: ocasionalmente puede generar información incorrecta. ¿Qué quiere decir esto? Que definitivamente ella es muy precisa, pero tampoco hagamos un copy-paste. Tenemos nosotros que aplicar un pensamiento crítico para poder determinar si la herramienta nos está diciendo algo que tenga cierta coherencia. Por eso es muy importante utilizar esta herramienta sabiamente. Durante los últimos días me han notificado de que hay algunas regiones donde no permiten el acceso a ChatGPT. Sin embargo, encontramos una solución para eso, y es un VPN. Lo único que tienes que hacer es instalar un VPN y ya puedes tener acceso a ChatGPT. Si no sabes cómo hacerlo, déjamelo saber en los comentarios y con mucho gusto podemos hacer un tutorial al respecto. ¿Qué uso le podemos dar a ChatGPT? Definitivamente un mundo de posibilidades. Aquí lo que queda es un poco de creatividad de parte nuestra y cómo sacarle el máximo provecho a esta herramienta. Por ejemplo, nosotros podemos hacerle preguntas y él nos puede responder. Podemos también pedirle que nos haga algo en específico. También podemos conversar con él de una forma bastante amena y coherente sobre un contexto que estamos desarrollando. Sin embargo, vamos a hacer una pregunta simple. Si nos puedes brindar 3 consejos para bajar de peso. Vamos a darle Enter y automáticamente aquí nos empieza a indicar esos 3 consejos. Y vea qué claridad de contenido. Por ejemplo, número 1, establezca metas realistas. Establecer metas realistas es esencial para el éxito a largo plazo en la pérdida de peso. Establezca un objetivo de pérdida de peso semanal, mensual y trabaje hacia él. 2. Aumente la actividad física. Aumentar la actividad física es una forma efectiva de quemar calorías, perder peso, y ahí podemos seguir leyendo, que nos va a dar una respuesta bastante contundente. Interesantísimo. Aquí, por ejemplo, yo puedo decirle al chat que me amplíe, digamos, el punto 1. Esto es lo que nos permite la herramienta de poder seguir utilizando el mismo contexto. ¿Y qué nos dice ella? Claro, para ampliar el punto 1 sobre establecer metas realistas para la pérdida de peso, es importante tener en cuenta lo siguiente. Y aquí ya nos empieza a dar más detalles, sea específico, sea realista. Y como logras observar, él nos da una respuesta bastante clara, ampliando el punto 1 que le solicitamos. Y aquí podemos ver cómo aplica inclusive una técnica de cómo crear objetivos SMART en esta respuesta. ¿Qué me puede hacer esta herramienta? Entre muchas cosas. Por ejemplo, nos puede resumir libros, nos puede crear cartas, nos puede hacer un resumen de un artículo que nosotros le pongamos de referencia. Podemos indicarle que nos genere un contenido específico. Podemos inclusive comunicarnos de forma coherente con esta herramienta y le podemos solicitar una opinión sobre algún tema al respecto. Podemos sacarle el máximo provecho a lo que es la creación y generación de contenido. Minimalismo. Vamos a buscar en Google minimalismo y aquí vamos a hablar sobre minimalismo como estilo de vida. Por ejemplo, aquí tenemos un artículo que buscamos en Google. Y sobre ese artículo lo que vamos a hacer es que lo vamos a copiar y nos vamos a ir a chat y le vamos a decir, ¿me puedes resumir este artículo? ¡Pam! Le damos 2 puntos, ponemos el artículo y automáticamente él me va a dar un resumen de ese artículo. Inclusive podemos ir más allá, le podemos decir si me puede hacer un resumen de este artículo de 100 palabras o de 50 palabras o de 200 palabras. Entonces podemos volvernos mucho más productivos utilizando esta herramienta. ¿Qué más podemos hacer con ella? Adicionalmente, ahora lo que le puedo decir,
Vea, con este mismo ejemplo vamos a traducir eso. Ahora le puedo decir, ¿me puedes traducir al inglés este resumen? Y automáticamente nos empieza a traducir al inglés el resumen que acabamos de realizar. ¿Me están entendiendo? Definitivamente esto me tiene bastante fuera de lugar en el buen sentido de la palabra, ¿ok? Entonces, adicionalmente a esto, ¿qué más podemos hacer? ¿Ok? Vamos a, por ejemplo, mandarle una carta a nuestro jefe que queremos renunciar. Entonces, queremos una propuesta. Le vamos a decir a ChatGPT si me puedes crear una carta de renuncia, ¿ok? Muy importante, renuncia, aquí, para mi jefe en un tono amigable y agradecido, ¿ok? Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a abrir otro chat, ¿ok? Vamos a irnos aquí donde dice New Chat y aquí lo vamos a poner y le dimos Enter. Y aquí automáticamente la herramienta nos va a brindar una carta dirigida a nuestro jefe con un tono amigable de renuncia. Y nos va a decir, estimado jefe, con un gran pesar que escribo para informarte de mi decisión de renunciar a mi puesto y nombre de la empresa. Quiero expresar mi sincera gratitud por la oportunidad que me ha brindado de trabajar en un equipo tan talentoso y dedicado. Durante mi tiempo aquí he aprendido mucho y he desarrollado profesionalmente de manera significativa. Sin embargo, después de mucha reflexión he decidido seguir otro camino en mi carrera. Estoy emocionado de emprender esta nueva aventura, pero también siento un gran pesar de dejar atrás a mis colegas y amigos. Nombre de la empresa. Me gustaría asegurarles que haré todo lo posible para asegurar una transición suave y ayudar en la búsqueda de mi reemplazo. Por favor, no duden en ponerse en contacto conmigo si necesitan cualquier información o asistencia. Otra vez, muchas gracias por la oportunidad y el apoyo que me han brindado durante mi tiempo aquí. Les deseo todo lo mejor en sus futuros esfuerzos. Sinceramente, Oscar León. Puedes ver el potencial, o sea, no se ve que es robótico, se ve muy natural. Ahora, ¿qué podemos utilizar esto? Podemos agarrar, copiar esto como base y ya meterle algunos aspectos personales como para hacerla más contundente. Sin embargo, vuelvo y repito, la herramienta es una poderosísima herramienta, pero tenemos que utilizarla como una base, no como un copy-paste. Por favor, no hagamos esto porque ya se están generando tecnologías para poder detectar si lo que estamos escribiendo o, por ejemplo, algún contenido que estamos creando está creado por inteligencia artificial al 100%. Entonces, no nos expongamos, por favor, utilicemos sabiamente esta herramienta para que podamos sacarle el mayor provecho. Y ahora vamos a generar un ejemplo práctico para generación de contenido para que veas el poder de esta herramienta. Sin embargo, puedes aplicarlo de acuerdo al uso que desees. Por ejemplo, si tenés una empresa que vende un restaurante, entonces vamos a hablar sobre restaurantes. Si tenés una empresa que se dedica a la comercialización de servicios de asesoría, vamos a hablar sobre las asesorías. En este caso vamos a hablar sobre un tópico que es minimalismo. Esto me recuerda a un amigo que tengo que también es colega youtuber, Omar Baena, le mando un fuerte abrazo. Si nos puedes brindar 3 títulos de videos para YouTube que hable sobre minimalismo. Aquí podemos observar que ya nos brindó los 3 títulos. El primero que dice Viviendo con menos, mi camino hacia el minimalismo, interesante. Despegando para encontrar la felicidad, mi experiencia con el minimalismo. Y cómo el minimalismo me ayudó a enfocarme en lo importante, ¿ok? Entonces ya tenemos 3 temas. ¿Qué le podemos decir? ¿Cuál de estos elegirías? ¿Y por qué? ¿Ok? Aquí le estamos preguntando cuál de esos 3 elegiría. Y aquí nos está diciendo, elegiría Despegando para encontrar la felicidad, mi experiencia con el minimalismo. Porque creo que es el título más atractivo y llamativo para los espectadores. Además, el minimalismo no solo se trata de tener menos cosas, sino también de liberarse de las cosas innecesarias para encontrar la felicidad y la tranquilidad. Este título refleja esa idea de manera clara y concisa. ¿Cómo lo estás viendo? Mágico, ¿no? Ahora le vamos a preguntar a la herramienta si nos puede crear una estructura de video con este título que nos recomendó. Le ponemos eso y automáticamente esta fue la respuesta. Claro que aquí te dejo una posible estructura para un video de minimalismo, ¿ok? Introducción, mi experiencia en el minimalismo,
beneficios del minimalismo, cómo empezar, conclusión, preguntas y respuestas y cierre el video. Aquí podemos ver la estructura bastante clara, interesante. Y si quisiéramos ampliar, podemos decir, ok, ahora en esta misma estructura le podemos decir, puedes ampliar el punto 4. Y aquí automáticamente me empieza a ampliar el punto 4 para tener más contenido sobre esa estructura y ese video que vamos a crear. Interesante, ¿no? Déjame saber en los comentarios qué te está pareciendo esta herramienta y qué uso le vas a dar. Me encantaría saberlo. Y aquí ya nos da la respuesta a la hora de ampliar este punto. Dice, claro que sí, aquí te aconsejo más específico sobre cómo las personas pueden empezar a adoptar un estilo de vida minimalista en su vida. Y aquí nos da algunos consejos y vean la calidad de conclusión. Es importante recordar que el minimalismo es un proceso continuo y no se trata de despojarse de todas las cosas, sino de tener solo lo que es esencial para nuestra vida y nos hace felices y deshacerse de lo que no es necesario. Yo creo que ahí resume todo. Interesante, ¿no? Y ahora con esta conclusión vamos a irnos un paso más adelante. Vamos a decirle a la herramienta que nos genere un post para Instagram. ¿Qué te parece? Pero le vamos a dar algún toque específico. Vamos a preguntarle, por ejemplo, si me puede crear un carrusel con 6 slides que hablen sobre 5 beneficios de ser minimalista. Vamos a preguntar a ver qué nos dice la herramienta. Claro que sí. Te dejo 6 slides con información sobre 5 beneficios del minimalismo. Y el texto nos indica: el minimalismo ayuda a reducir el estrés, a liberarnos de la sobrecarga de las cosas innecesarias y decisiones difíciles de tomar sobre qué guardar y qué deshacerse. El slide 2 habla sobre más tiempo libre. El slide 3 habla sobre más dinero. El slide 4 habla sobre más espacio y el slide 5 habla sobre más enfoque. Y para concluir, lo más importante, más felicidad. Definitivamente me está volando la cabeza. No sé si a ti te está pasando lo mismo. Y creo que a mi amigo Omar Baena también le debe estar volando la cabeza en este momento. Ahora llevémoslo un paso más adelante. Hagámoslo completo. Digamos que ya tenemos el canal de YouTube con contenido, ya tenemos la estructura, ya tenemos los guiones que podemos trabajar acá, ya tenemos en Instagram un contenido que hemos creado basado en esto mismo. Ahora vámonos a la web. Digamos que tenemos una página web y queremos hacer un artículo para generar tráfico orgánico a nuestra web. Muy sencillo, vamos a preguntarle si nos puede crear un artículo sobre minimalismo. General, vamos a ver qué nos dice. General. Y ahí empieza a escribirnos el artículo sobre minimalismo. ¿Okay? Y aquí te voy a dar un hack. Aquí podemos decirle, bueno, me puede generar un artículo de 1000 palabras, de 500 palabras o de las palabras que deseemos y él nos la va a generar. Si quisiéramos algo más específico, definitivamente podemos irnos a lo específico. Ahora, muy importante mencionarte que este sistema, esta herramienta, está teniendo una alta demanda a nivel mundial. Y esto ha permitido que los servidores colapsen de vez en cuando. Entonces hay que tener paciencia. Si en algún momento les da un error como el que nos acaba de dar, lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Nada más nos vamos a salir de la herramienta y vamos a volver a ingresar. Así de sencillo. Volvemos a ingresar a la herramienta. Ella nos va a guardar toda la información, como lo puedes ver acá. Aquí nos va a guardar toda la información, podemos acceder nuevamente a la información y aquí estaba hablando sobre el artículo y aquí nos quedó el artículo, digamos, a mitad de camino. Nada más le damos aquí generar respuesta y él automáticamente me vuelve a generar el artículo. Así que no hay ningún problema con esto. Vean qué interesante lo que está sucediendo acá. Yo solamente le pregunté si me puede crear un artículo sobre minimalismo de forma general, no le di especificaciones y ella automáticamente agarró la referencia y el contexto de la que yo le había preguntado y me generó un artículo sobre eso. Como podemos observar, aquí habla sobre el minimalismo y habla sobre algunos beneficios del minimalismo, que es menos estrés, más tiempo libre, más dinero, más espacio, más enfoque y más felicidad. Lo que nos había generado en el post de Instagram. Definitivamente interesante, ¿no?
Y ya para cerrar con broche de oro, vamos a decirle a la herramienta si nos puede crear un email que me promocione el video que acabamos de crear. ¿Ok? Entonces, muy sencillo, vamos a decirle aquí mismo, vamos a decirle si me puede crear un email para promocionar el video de YouTube anterior. ¿Ok? Y la herramienta nos da la respuesta. Nos dice, claro que sí, aquí te dejo un ejemplo del email para promocionar tu video de YouTube sobre minimalismo. Ojo, asunto, aprende a vivir con menos y encuentra la felicidad con el minimalismo. Título. Estimado, el nombre del cliente o en este caso del usuario. Estás cansado de vivir rodeado de cosas innecesarias y sientes que no tienes tiempo para las cosas que realmente importan. El minimalismo puede ser la solución para ti. En mi último video de YouTube comparto mi experiencia sobre el minimalismo y cómo me ha ayudado a encontrar la felicidad y la tranquilidad. Aprenderás sobre los beneficios del minimalismo, cómo empezar y cómo puede cambiar tu vida para mejor. Aquí el link para que puedas ver el video. Ponemos el link del video. No pierdas la oportunidad de aprender a vivir con menos y encontrar la felicidad. Mira el video hoy mismo. Gracias por tu tiempo. Saludos cordiales. Y ojo, nos pone un postdata. Si te gustó el video, no dudes en compartirlo con tus amigos y familiares. Y no olvides de suscribirte a mi canal para ver más contenido relacionado. Nada que decir. Lo prometido es deuda. Ya vimos el poder de esta herramienta, definitivamente nos puede crear cualquier caso de uso. Sin embargo, te prometí que te iba a dar un secreto, ¿ok? Una de las limitaciones que hemos encontrado con esta herramienta es que no puede tener acceso a una base de datos más allá del 2021. Y esto nos da como cierta limitación si quisiéramos hacer alguna pregunta reciente. Entonces, eso lo vamos a solucionar con este pequeño hack. Vamos a instalar una extensión de Chrome. Aquí les voy a dejar en la descripción de este video la extensión para que ustedes con ese link vayan directamente a la extensión sin ningún problema. Se llama Web Chat GPT. Vamos a decirle añadir a Chrome. Le vamos a decir agregar extensión. Nos va a aparecer esta barrita aquí abajo. ¿Lo puedes ver? ¿Ok? Esta barrita yo la puedo encender o la puedo apagar con solo este clic. ¿Qué es lo que va a hacer esta barra? Esta barra lo que nos va a permitir a nosotros es preguntarle a la herramienta sobre algo reciente y ella va a poder tener acceso a la web y respondernos con eso. O sea, la vamos a conectar a internet. Porque algo muy interesante es que esta herramienta no está conectada a internet. Tiene una base de datos, como te lo expliqué anteriormente, que corresponde desde el 2021 hacia atrás. Vamos a hacer una consulta rápida. ¿Ok? Vamos a preguntarle si Pelé está vivo. ¿Ok? Y nos va a decir, ok, aquí nos respondió en inglés, no importa, a veces sucede, pero aquí nos dice que según las fuentes de conocimiento, al 2021 Pelé sigue vivo. Sin embargo, vamos a hacer encender nuestro potenciador, le vamos a decir que busque en dos resultados, aquí le vamos a decir que busque, aquí podemos escoger, por ejemplo, cualquier tiempo, el último día, la última semana, el último mes, o el último año. Aquí voy a decirle que el último mes, ¿ok? Busque fuentes del último mes y busque fuentes, aquí podemos escoger el país o podemos decir cualquier región. En este caso voy a escoger Brasil. Y ahora vamos a preguntarle, ¿murió Pelé? ¿Ok? Y aquí, según la información consultada, el Pelé murió el pasado 29 de diciembre. Entonces, definitivamente, ya aquí estamos potenciando todo esto con esta herramienta, porque ya podemos tener acceso a el 2023 y cualquier fecha reciente. Como estoy tan emocionado con esta tecnología, te voy a dar un pro tip, te voy a dar un hack adicional. Te voy a recomendar una extensión para que te vuelvas todavía más productivo y le puedas sacar todavía más provecho a esta herramienta. Y esta extensión se llama ChatGPT for Google, o sea, ChatGPT para Google. Es una extensión que la vamos a instalar. ¿Okay? Yo ya la tengo instalada, por eso no me aparece acá. Y lo que vamos a hacer es simple y sencillamente, una vez instalada, nos vamos a ir a Google y vamos a hacerle cualquier pregunta. Por ejemplo, 5 consejos para bajar de peso. ¿Ok? Vamos a preguntarle a Google.
¿Y qué nos dice Google? Google nos va a dar un montón de información por acá, pero vean lo que va a aparecer aquí. ChatGPT dice, y aquí aparecen los 5 consejos de ChatGPT directamente desde Google. Estamos fusionando estas dos poderosas herramientas para sacarle el máximo provecho y productividad. En un video anterior había indicado de que ChatGPT tiene la capacidad de convertir la productividad de un hombre en 10, y es por este tipo de situaciones. Y aquí podemos ver definitivamente lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo ahora definitivamente va a cambiar el mundo a como lo conocemos. Desde el 30 de noviembre del 2022 el mundo no va a ser igual. Esta es la tecnología más poderosa, la inteligencia artificial más poderosa que se ha creado hasta la fecha. Y esto inicia la revolución de la inteligencia artificial orientada a apoyarnos en cada una de nuestras acciones. Sin embargo, se van a perder empleos. Muchos están hablando sobre eso. Probablemente se vayan a perder empleos aquellos que son más operativos y los que tengamos que, por ejemplo, automatizar con este tipo de herramientas. Sin embargo, se va a abrir un mundo de posibilidades para que nosotros, con nuestras capacidades, nuestro criterio como humanos, podamos potenciarlas. Definitivamente, esta herramienta es una herramienta que, si lo vemos del lado positivo, nos puede ayudar a potenciar todo lo que hagamos en nuestra vida. Pero tenemos que ser sabios, tenemos que aprender a utilizar esta herramienta de una forma sabia. Tenemos que tener juicio de valor. No podemos dejarnos llevar con esta herramienta. Te lo mencioné anteriormente, esta herramienta puede tener algunos sesgos, pero no podemos hacer un copy-paste. Utilicemos nuestro criterio propio para poder adaptar esta herramienta y utilicémoslos como un impulso. No utilicemos esta herramienta simple y sencillamente para hacer un copy y paste, porque ahí sí creo que no le estaríamos sacando el máximo provecho a esta sinergia que podemos crear con esta herramienta. Si te gustó este contenido, déjamelo saber con un buen like, que eso va a ser una retroalimentación para mí y una gasolina para seguir produciendo contenido como este para ti. Si es la primera vez que andas por acá, te invito a suscribirte para que sigamos compartiendo y creciendo juntos. Si te gustó este contenido, te comparto este que está por acá, que estoy seguro te va a ser de mucha utilidad. De momento me despido, nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo.